comenzar a grabar. Si está grabando. Y, y le damos las gracias a todos y todas por estar hoy día junto a nosotros en este segundo ciclo de las charlas de investigación 2021. Y para dar inicio, vamos a poner acá en destacado a la directora de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, la profesora, la doctora Roxana Pincheira, que nos va a dar la bienvenida a este ciclo. Profesora. Ok, ahora sí. ¿Se escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos contentos de comenzar nuestra segunda parte de charlas en este año 2021. El primer semestre tuvimos charlas muy interesantes, ¿cierto? Tuvimos la participación de nuestros y algunas otras que permitieron, ¿cierto?, potenciar de su experiencia, entregaron información a quienes iban a postular este año, entre otras actividades que tuvimos. En este momento vamos a tener la posibilidad de escuchar al profesor Jorge Fuentealba, cierto, que es el director del Departamento de Fisiología y también quien me imagino está liderando este nuevo grupo de investigación que se está formando, o quizá ya estaba formado en su tiempo, eso es lo que vamos a conocer. Calidad de la investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias Biológicas, también promover la formación de capital humano avanzado, y aquí, cierto, nosotros tenemos en consideración nuestros alumnos tesistas de pregrado, de posgrado, aquellos postdoctorales que están en algunos de los laboratorios de nuestra facultad, y también, sobre todo, promover la investigación asociativa. Y es precisamente esto es donde estamos esta charla de hoy, que toma precisamente esta temática de investigación asociativa. Queremos agradecer al doctor Fuentealba de antemano, estamos seguros de que va a ser algo muy interesante para todos, y que estemos atentos y dispuestos también, ¿cierto?, a después hacer preguntas. La idea es conocernos, saber qué estamos haciendo en la facultad, qué capacidades tenemos para que esto nos abra puertas de posibles colaboraciones. Así que muchas gracias a todos por su presencia, y ahora Sergio va a presentar a Jorge ahora a continuación. Gracias a todos. ¿Se ve por ahí? Ya. Bueno, como ya le dimos la bienvenida, vamos a presentar a nuestro expositor de hoy, que es del primer participante de este segundo ciclo 2021 de la Dirección de Investigación. El profesor Fuentealba es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, máster en estudios clínicos y cuenta con un doctorado en farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó a la Facultad de Ciencias Biológicas al Departamento de Fisiología el año 2005. Actualmente profesor asociado y director del departamento de la Universidad de Concepción. Ha dirigido 26 tesis de pregrado a la fecha y alrededor de 15 tesis de posgrado entre magíster y doctorado. Ha publicado 52 artículos científicos en revistas WOS. Ha tenido financiamiento para proyectos Fondesit de forma consecutiva como investigador principal desde el 2009 a la fecha. Es co-investigador de proyectos Fondesit, Regular y Corfo, muchos de ellos actualmente vigentes. Ganador del premio Henry Nestlé, investigación básica del 2011 y el 2012, fue presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile entre el 2018 y el 2020, representante de Chile ante la UPAR 2018-2021, ha sido director del Departamento de Fisiología por 5 periodos, ha participado del Grupo de Estudio de Medicina G1 ANIT Fondesit entre el 2016 y el 2021, asesor experto del Comité de Incorporación de Medicamentos del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente del 2021 a la fecha, y desde el 2020 a febrero del 2021, miembro invitado en la Comisión Evaluadora del Instituto de Salud Pública, el ICP, para el uso de emergencia de vacuna anti-COVID-19 del Instituto de Salud Pública de Chile. Así que con ese, considerando su currículum, profesor, le damos la bienvenida, gracias por estar acá, por participar junto a nosotros, y ahora usted puede compartir pantalla, el micrófono y la pantalla son todos ustedes, así que lo dejamos presentar.
Muchas gracias, Sergio, Roxana, por la posibilidad que nos dan de compartir esta instancia con la facultad. Les quiero enviar un cordial saludo a todos y a todas, pero en especial quiero saludar a Evelyn Jara, la doctora Evelyn Jara, que es la nueva profesora del Departamento de Farmacología, y a ella también. La verdad es que cuando empecé a trabajar esta presentación, y la verdad que empezamos a trabajar esta presentación con los profes, me surgieron dos emociones. Una fue asombro y la otra fue alegría. Asombro porque darse cuenta cómo ha pasado el tiempo y todo lo que hemos recorrido significa que estamos bastante mayores desde lo que éramos cuando llegamos a la facultad, y como escuché por ahí o vi algún comentario, ya se empieza a reflejar el sol en mi cabeza, significa que va quedando menos pelo. Así que eso asombro, pero la alegría es ver cómo hemos logrado desarrollarnos en este tiempo y eventualmente, ¿cierto?, ir logrando hitos que a nosotros nos parecen importantes en nuestro trabajo y que podrían ser tal vez una experiencia a contar respecto de lo que ha sido nuestro trabajo en el grupo y en el departamento. La verdad es que nuestro grupo fundamenta todo su quehacer en el trabajo de investigación básica que hemos desarrollado en este tiempo, algo de clínica también que les voy a contar, y en función de este trabajo que hemos ido realizando en el tiempo, ¿cierto? Hemos proyectado nuestro quehacer evidentemente hacia la docencia de pregrado y posgrado, a partir de este conocimiento que científicamente vamos generando en nuestro departamento y en nuestro grupo, pero también hemos proyectado nuestro quehacer hacia el área de la investigación en docencia, porque creemos que es importante desarrollar esa línea y porque también significa un aporte desde el conocimiento que creamos en la investigación básica proyectado hacia la disciplina en la que el grupo trabaja. Y sin duda que la vinculación con el medio ha sido una preocupación constante. Van a ver ustedes, les voy a contar algunas experiencias al respecto de eso y cómo hemos podido, ¿cierto?, afrontar también la posibilidad de tener una vinculación activa con nuestro entorno y abordar nuestra responsabilidad social académica desde ese punto de vista. Entonces, les voy a contar brevemente cómo nosotros vemos la investigación básica y algo de la clínica, ¿cierto? Nuestras disciplinas de trabajo son la neurofarmacología, la neurofisiología, también abordamos temas de neuroprotección y neurodegeneración, y por lo tanto tenemos líneas de trabajo del grupo desarrollados como por ejemplo el mecanismo de adicción al etanol, ¿cierto?, que lo lidera el doctor Aguayo, neurobiología molecular, el desarrollo de aspectos moleculares de la neurobiología, el doctor Guzmán, la neurotransmisión glicinérgica y el dolor, encabezados por el doctor Llévenes, neuropatología molecular, la doctora Carola Muñoz Montesino, desarrollo neural, el profesor Patricio Castro, y modelamiento molecular, el doctor Burgos participa en esa parte, donde nosotros colaboramos, ¿cierto?, dentro de la línea del grupo, y mecanismos de la enfermedad de Alzheimer que también lidera el doctor Aguayo. Entonces voy a contarles brevemente algunos de los aspectos relevantes de cada una de estas líneas y ojalá nos quede más tiempo al final para poder conversar y discutir algunos comentarios o acotaciones que ustedes tengan, que me parece que podría ser lo más importante. En la línea de desarrollo, ¿cierto? Liderados por el profesor Castro, hemos estudiado la relevancia del glutamato y el ATP en la señalización del sistema nervioso central, más o menos en 3 niveles, ver los mecanismos intracelulares de señalización que están asociados a la transmisión glutamatérgica y purinérgica, cómo esto también tiene un impacto a nivel de la sinapsis y el desarrollo de las estructuras nerviosas, como es el tubo neural. Aquí tenemos un ejemplo de un ovocito de Xenopus que tienen el desarrollo clarísimo aquí de su tubo neural, y con el uso de fármacos y estrategias farmacológicas logramos producir una alteración en ese proceso que pensamos en el grupo está asociada a alteraciones en esta transmisión glutamatérgica o por ATP, ¿cierto?, que finalmente repercuten en el terminal postsináptico, principalmente creemos a través de alteraciones en la señalización y en la periodicidad de las señales de calcio.
Eso también lleva asociado un estudio relacionado con la evolución del mecanismo de neurotransmisión glutamatérgica asociado al transportador de GLUT, donde hemos observado en el grupo que a medida que los individuos van complejizando su estructura en la evolución, ¿cierto? Este transportador, por ejemplo, de glutamato, empieza también a tener una estructura más compleja que probablemente está asociada, ¿cierto?, a una organización del sistema nervioso diferente, distinta, más compleja, y que probablemente pudiese darnos algunas señales, algunas luces de lo que queremos, de lo que creemos puede ser targets moleculares para poder desarrollar, ¿cierto? Corregir a lo mejor estas anomalías que en algún caso se producen, como las que mostré recién. Por ejemplo, aquí hay un embrión que tiene una alteración en el cordo, ¿no? En el cordón. Pero también empiezan ahora las disciplinas a conectarse y evidentemente los estudios de la relación estructura-actividad y sitios de modulación, por ejemplo, de conexina, ¿cierto? En el rol de la transmisión purinérgica, pasan a ser en esta línea un importante punto de trabajo donde se mezclan ahora la bioinformática, la biología molecular, la farmacología, y estamos trabajando, ¿cierto?, en detectar sitios de modulación importantes que puedan permitir regular la función de algunos tipos de las conexinas que son de nuestro interés. Sin embargo, también es importante, cuando empezamos a pensar en el sistema nervioso central, la posibilidad de hacer una entrega selectiva de medicamentos, una entrega selectiva de moléculas activas, y en eso el doctor Guzmán nos ha ayudado a liberar esta línea en el desarrollo de nanocarriers, ¿cierto? Y estructuras que sean que tengan la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y finalmente poder entregar fármacos en lugares estratégicos como podrían ser las sinapsis, ¿cierto? Él ha trabajado una serie de moléculas, ¿cierto? Dendrímeros y estructuras complejas, ¿cierto? Que nosotros consideramos pueden ser importantes nanocarriers para la entrega de fármacos, y ahí hemos ido mezclando el conocimiento fisiológico que tenemos con los conceptos farmacológicos relacionados, por ejemplo, con el uso de transportadores, como por ejemplo el transportador de folatos, para engañar al transportador y hacerlo pensar que es folato a lo que se está enfrentando, y finalmente es un nanocarrier con fármacos que pueden modular, por ejemplo, el receptor de glicina y su interacción y los efectos del etanol en este sentido. Y aquí hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Un ejemplo celular. Fíjense ustedes, aquí tenemos células que han sido tratadas con los nanocarriers y podemos ver cómo este nanocarrier cargado con moléculas fluorescentes para poder hacer el seguimiento, podemos ver que después de una estrategia experimental hemos logrado introducir el fármaco o la molécula fluorescente, en este caso, hacia la célula postsináptica y eventualmente modular los efectos que queremos. ¿Qué efectos? Por ejemplo, los que vemos ahora en modelos animales de comportamiento. Ustedes pueden ver aquí un experimento en animales donde tenemos cuánto tarda el animal o cuánto se mantiene en el rota-rot acelerado, y vemos que en todas las condiciones, ¿cierto?, el animal tiene un cierto tiempo de latencia de estar en el rota-rot, pero cuando lo enfrentamos a etanol, ¿cierto?, medimos las primeras 5 ensayos antes de hacer una inyección aquí de etanol, vemos que cuando el animal ha sido administrado con etanol, el tiempo de latencia cae drásticamente, es decir, se cae, su capacidad motora se pierde, etcétera, etcétera, y por lo tanto hemos trabajado en el diseño a partir del trabajo de Leonardo, de distintas moléculas que, fíjense ustedes, ahora son capaces de revertir de cierta forma esa toxicidad del etanol y por lo tanto permiten al individuo ahora recuperar parte de esa motricidad que se había visto al inicio del experimento. Las intoxicaciones con etanol son una causa de preocupación frecuente en las urgencias, debido a que una persona que está intoxicada con etanol no es posible hacer una evaluación clínica de su estado, si hay alguna lesión nerviosa, si hay el uso de otras drogas que estén interfiriendo en la función fisiológica y que estén poniendo en riesgo al individuo. Por lo tanto, este tipo de estrategias experimentales que hemos desarrollado a partir del trabajo del profesor Guzmán son muy interesantes como herramientas
útiles o disponibles en un servicio de urgencia. Sin embargo, en el estudio del sistema nervioso central también el dolor ha sido parte importante de nuestros intereses y en ello el entendimiento de cómo funcionan los receptores ionotrópicos en la sinapsis ha sido parte de nuestro trabajo en el grupo y utilizando distintas estrategias desde biología celular y molecular, electrofisiología y estudios estructurales, hemos podido hacer evaluación de distintos agonistas y antagonistas o moduladores alostéricos que permitan ayudar a interpretar el rol de los receptores, por ejemplo, los inhibitorios de glicina o de GABA, ¿cierto?, en la modulación del sistema nervioso y en el control de ciertas funciones fisiológicas del sistema nervioso central. Y eso lo hemos hecho en modelos neuronales, ¿cierto? Hemos desarrollado en los últimos años las técnicas de rebanadas de tejido espinal, tejido hipocampal y corteza global, y también experimentos en animales transgénicos, ¿cierto? Condicionados para cada una de las preguntas que queremos hacer. Y en ese sentido, tenemos hoy día una serie de animales transgénicos que nos permite hacer una estimulación selectiva de algún tipo de receptores y estudiar las características electrofisiológicos, receptores, ver qué pasa, por ejemplo, cuando aplicamos luz y generamos un incremento en la corriente en este caso inhibitoria, ¿cierto? Cómo la amplitud de esas corrientes en los canales iónicos únicos cambia, o también probar el efecto modulador que tienen alcaloides y distintas moléculas que pudiesen tener una aplicación farmacológica, como por ejemplo la gelsemina, en este caso muy interesante del British Journal of Pharmacology. Hay que subirle a la plataforma. También podemos ahora hay un estudio muy interesante también de cómo modular, ¿cierto?, y regular de una forma parcial la función fisiológica de receptores inhibitorios, y también es un trabajo muy interesante. Esto nos ha permitido, obviamente liderado por el profesor Llévenes, una participación en una iniciativa de Núcleo Milenio, ¿cierto?, el Minus Pain, donde Gonzalo participa como investigador principal, acciones colaborativas con Argentina, con la profesora Cecilia Bausata, a través de proyectos IBRO que comienzan el próximo año y duran hasta 2023, y por lo tanto eso también permite, ¿cierto?, el desarrollo de modelos de evaluación funcional, celulares, moleculares, tisulares y de animales, nos permite, ¿cierto?, evaluar la función neurofisiológica de receptores, en este caso de receptores inhibitorios o excitatorios, como vamos a ver más adelante. Y eso también tiene parte de la trayectoria y la historia con la que se inició nuestro grupo, ¿cierto?, que tiene que ver con el liderazgo de la línea de investigación que ha desarrollado el profesor Aguayo, y en las cuales todos hemos colaborado activamente para entender cómo el receptor de glicina puede participar, ¿cierto?, en los circuitos de adicción a esta droga, y a partir de eso desarrollar una serie de modelos experimentales, tanto farmacológicos, moleculares, que permitan entender, por ejemplo, los circuitos donde estos receptores pueden participar, ya sea en el BTA, en el núcleo accumbens, o en la corteza prefrontal. Aquí hay algunas evidencias de ello, pero me gustaría centrarme en aproximaciones experimentales que a mí me parecen muy elegantes y que tienen que ver con identificar, por ejemplo, en el caso anterior, el proyecto del Instituto de Salud de Estados Unidos, que tiene el profesor Aguayo, y tiene que ver con el proyecto de Alzheimer, financiado por, donde tenemos animales que se condicionan a través de una inyección estereotáxica con moléculas que sirven para censar cambios en el calcio intracelular, ¿cierto? En este caso se utiliza el GCAM, y a partir de estos animales que están condicionados hacia la luz, ¿cierto?, establecer ese condicionamiento a la luz y ahí aplicar distintos estímulos eléctricos para evaluar los cambios en el calcio basal. Ustedes pueden ver una espiga inducida para después determinar cómo esos cambios en el calcio pueden afectar los eventos tempranos del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y obviamente a partir de eso, luego hacer estimulaciones activas, ¿cierto? Ya no solo en el cerebro entero, sino que en regiones particulares asociadas, ¿cierto?, a los mecanismos de
adicción, pero también de participación en los circuitos de recompensa, como son el núcleo accumbens y la corteza ventral tegmental anterior. Es decir, desarrollo neurofarmacológico, sino que aproximaciones experimentales de primer nivel, ¿cierto?, que son altamente resolutivas y hoy día nos permiten generar un elemento que en farmacología nosotros valoramos mucho, que es la selectividad del estímulo o del efecto que queremos evaluar. También hemos desarrollado distintas estrategias para estudiar los receptores ionotrópicos a nivel de la sinapsis, la línea que lidera Gustavo y en la que colaboramos para estudiar fenómenos de modulación en la fosforilación de receptores ionotrópicos, o también de algunas proteínas intracelulares que pueden modular la conductancia, en el caso de receptores inhibitorios a cloruro, en el caso de receptores excitatorios a calcio o a sodio, ¿cierto? Y los moduladores alostéricos a partir de un estudio estructural de lo que pueda determinarse. Y ahí obviamente aparecen de nuevo la biología molecular, la electrofisiología y la farmacología estructural para poder dar cuenta de esos efectos que pudiesen darnos cuenta de algún anestésico, si bloqueamos la transmisión de sodio en receptores, en canales iónicos, en canales de sodio voltaje dependiente, o insecticidas, si es que potenciamos la acción de algunos receptores inhibitorios o eventualmente analgésicos, como mostraba en el caso de las líneas de investigación asociadas al dolor que lidera el doctor Llévenes también. Entonces, fíjense que a partir de estas aproximaciones experimentales podemos lograr evaluar el efecto de distintos segmentos intracelulares del receptor o estudiar el efecto de algunas moléculas, por ejemplo, inhibitorias como la colchicina, y cómo su aplicación podría generar estas modulaciones. Sin embargo, hoy día para nosotros es muy importante, ustedes han visto que en todas las aproximaciones experimentales el modelamiento, la bioinformática está siendo un instrumento predictor muy importante, y en eso contamos con el desarrollo de la línea del profesor Burgos, que nos apoya, ¿cierto?, en desarrollar e identificar sitios de unión, sitios de modulación en los segmentos transmembrana del receptor, y de esa forma poder estimar porcentajes de afinidad, relación estructura-actividad entre moléculas de diseño o obtenidas desde fuentes naturales, por ejemplo, en la modulación de los receptores tanto inhibitorios y excitatorios. Por lo tanto, se adiciona a la línea de investigación con los distintos campos en los que trabaja una herramienta muy importante en el desarrollo, tanto para liderar estudios en receptores, ¿cierto?, como también en transmisión, ya sea, por ejemplo, receptores de LDL o receptores de tipo adrenérgico. Entonces, una vez que hemos desarrollado estas capacidades, hemos identificado algunos sitios, lo más probable es que las proteínas o las estructuras proteicas a las que queramos centrar nuestros estudios más moleculares, tengamos que aproximarnos de una forma estratégica para poder separarlas y estudiarlas ya sea in vitro o volver a expresarlas en algunos sistemas de expresión heteróloga. Y en esta área de trabajo nos ayuda Carola Muñoz, la doctora Carola Muñoz, con un interés particular en las proteínas que pueden producir alteraciones en el sistema nervioso central y alterar la comunicación sináptica de una forma importante. En ese sentido, los principales intereses en esta parte tienen que ver con aislar proteína priónica, alfa-sinucleína y péptido beta-amiloide, ¿cierto?, que son las proteínas más importantes en los modelos que trabajamos, ya sea en los de neurodegeneración, ¿cierto?, o en los de particularmente la enfermedad de Alzheimer. Y a partir de eso, de la purificación de estas proteínas, hemos identificado una variante del transportador de ácido ascórbico, de vitamina C, ¿cierto?, que postulamos que pueda estar asociado no a la membrana de la neurona, sino que a la membrana de la mitocondria, y a partir de eso hemos iniciado unos estudios muy interesantes en ratones transgénicos para la enfermedad de Alzheimer, donde estamos estudiando tanto la expresión como la localización y la función de este transportador que pudiese generar alteraciones en la función mitocondrial de manera importante. Y junto a ello, ustedes ven que hemos desarrollado también estudios interesantes a partir de lo que es el ATP,
tenemos un modelo de trabajo de la señalización durante el desarrollo, pero también tenemos un modelo de trabajo para interpretar la señalización purinérgica por ATP en modelos de neurotoxicidad y neurodegeneración, a partir, ¿cierto?, de la evidencia que hemos generado en el laboratorio. Tenemos este modelo que lo que intenta explicar, lo voy a resumir aquí, es que hemos identificado que en presencia del péptido beta-amiloide, el principal causante de la enfermedad de Alzheimer, lo que ocurre es que hay una sobreexpresión de uno de estos receptores, que es el P2X2, como yo les mostré ahí, y eso hemos logrado demostrar a través de las técnicas que ustedes ya habían visto los experimentos preliminares, los experimentos anteriores, que la neurotransmisión purinérgica se incrementa en aquellas neuronas que han sido tratadas con péptido beta-amiloide, se aumenta la expresión, ese cambio en la expresión también es posible observarlo. Aquí tenemos una rebanada de hipocampo ratón wild-type y una de J20, que es un modelo de Alzheimer, y ustedes pueden ver el cambio en la expresión. Es muy llamativo, hemos hecho los controles para que este cambio de intensidad de fluorescencia no sea un artefacto, están los controles hechos, porque llama mucho la atención la intensidad con que el ratón transgénico expresa el receptor. Eso tiene una consecuencia en la red mitocondrial, que nutre a las neuronas que están en este circuito. Se desarma la red mitocondrial y se genera una red granular de mitocondrias, y hay un desbalance, ¿cierto?, en ese sentido, en el control de la dinámica mitocondrial. Y una de las cosas más importantes es que todos estos cambios moleculares que nosotros hemos visto, hemos sido capaces de detectarlos en muestras de pacientes, muestras post-mortem de pacientes con Alzheimer en los distintos estadios de la enfermedad, ya sea BRAC1, estadio 1, 2, 3, 4 o 5, 6. Y por lo tanto, aquí hay un elemento importante de poner de manifiesto el rol de este receptor en la enfermedad, una cosa que hasta el momento no había sido postulada en neuronas, en glía. Hay participación de otros receptores purinérgicos, pero en neuronas de hipocampo, este es el receptor, al parecer, de la transmisión purinérgica más importante. Y a partir del establecimiento de todos estos modelos hemos generado la búsqueda de compuestos neuroactivos, hemos identificado alcaloides, sesquiterpenos, moléculas de diseño a partir de frutos o de especies presentes como malezas en la naturaleza, y hemos hecho a partir de ello una caracterización que nos permite hoy día tener una serie de moléculas en desarrollo farmacológico bastante importantes que pudiesen tener proyección en el mediano plazo. Junto con la investigación básica que yo traté de resumir aquí, que podemos discutir hacia el final de la presentación, también ha sido importante los desarrollos clínicos y cómo proyectamos nuestra expertise hacia la investigación clínica. Y solamente les quiero mencionar dos ejemplos: el Centro de Biomedicina, que es una iniciativa que partió con el liderazgo del doctor Aguayo por allá por el 2007, y que hemos seguido trabajando en ella en el tiempo para establecer, por ejemplo, un centro para estudiar bioequivalencia. En el 2016 hicimos la primera publicación de un estudio de bioequivalencia con hidroclorotiazida. Es uno de los pocos estudios hechos en población chilena, y más aún en población penquista, que nos llena de orgullo, porque es un centro que tiene una acreditación del Instituto de Salud Pública para el desarrollo de estudios con fármacos, que lleva ya 3 renovaciones, es decir, tenemos un periodo de sobre 10 años de acreditación por el ISP para el desarrollo de este tipo de estudios. Y hoy día me llena de orgullo contarles que antes de ayer llegó esta publicación, que está en la revista de la Sociedad Española de Farmacología, donde nuestras capacidades en conjunto, asociativas con el Hospital Regional, nos han permitido hacer un estudio de farmacovigilancia y monitorización de los profesionales del área de la salud del hospital que se vacunaron entre diciembre y marzo diciembre 2020, marzo 2021. Fueron 6.613 profesionales del área de la salud que fueron monitorizados y evaluados sus efectos secundarios, y hoy día este artículo ve la luz en la Sociedad Española de Farmacología, lo que nos llena de orgullo, porque demuestra las capacidades que podemos alcanzar en la asociatividad con los campos clínicos que tenemos cerca de la universidad, a una calle. Sin embargo, todo este conocimiento nosotros hemos pensado que es importante transmitirlo y transferirlo hacia el área docente.
Y en esta parte estamos muy contentos porque hemos desarrollado un campo que hasta hace pocos años atrás no lo teníamos desarrollado y tiene que ver con la investigación en docencia. Y ahí hemos estudiado, por ejemplo, el uso de dispositivos inteligentes para el monitoreo de variables fisiológicas. Y este ha sido un proyecto muy importante que ha liderado el doctor Castro porque nos ha permitido sacar a los estudiantes del laboratorio en los tiempos de pandemia, que no los podíamos llevar, y trabajar con ellos de forma remota, parámetros fisiológicos, su interpretación, su adecuación y la integración con otros parámetros como por ejemplo la saturación de oxígeno, que también hoy día es posible medir con un dispositivo chiquitito, y por lo tanto es un proyecto muy interesante que se asocia, por ejemplo, a otro proyecto que es la revista FIEST, que ya les voy a explicar, liderado por el doctor Gonzalo Muñoz, que tiene que ver con que ahora los estudiantes que pasan por los cursos de fisiología son los profesores de sus siguientes generaciones a través de una revista digital de fisiología hecha por estudiantes. Y por lo tanto con eso empezamos a generar herramientas de comunicación y herramientas digitales que permiten fortalecer el desarrollo del conocimiento fisiológico, y junto con ello hemos desarrollado herramientas para la enseñanza de la fisiología en ciencias sociales, un proyecto liderado por la doctora Muñoz, ¿cierto? Carola Muñoz, porque lo difícil que es enseñar todo lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio, transferirlo a estudiantes que no son del área de la ciencia y que les cuesta un poco más inmiscuirse, meterse en este mundo de la ciencia, de la neurociencia, ¿no? Y finalmente otro proyecto que es muy atractivo, que les voy a contar brevemente dos cosas respecto de cómo todo lo que nosotros estudiamos en el laboratorio de LTP, de potenciación de la plasticidad neuronal, de la participación de receptores en distintos procesos de aprendizaje, hoy día los podemos focalizar a través de una estrategia novedosa, innovativa, ¿cierto? Y hacer un correlato con los parámetros fisiológicos del aprendizaje, que es un proyecto que lidera la doctora Cuevas. Brevemente, en este proyecto hemos iniciado el trabajo con relojes. Probablemente muchos de ustedes tienen un reloj que les mide el pulso, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, y a partir de un estudio piloto que partió hace poco, ¿cierto? Hemos logrado establecer con el análisis que aquí Patricio ha hecho, el doctor Castro, que las pulsaciones, el ritmo cardíaco, es posible reducirlo cuando inducimos en los individuos un incremento en su actividad física solamente medido como pasos. Más pasos, el performance de la función cardiovascular empieza a mejorar, lo que hace que los latidos cardíacos disminuyan en su frecuencia, y ese es un dato muy interesante que nosotros hemos obligado a los estudiantes a correlacionar ejercicio, actividad física, frecuencia cardíaca, eficiencia del trabajo de la bomba cardíaca, y por lo tanto nos permite de esa manera, ¿cierto?, ir haciendo una integración, y ya no los tenemos que tener en el laboratorio, sino que ellos mismos construyen su laboratorio a partir de sus propios parámetros. ¿Qué han dicho los estudiantes? Que es una actividad interesante, muy innovadora, informativa, que es moderna, y que hoy día nos tiene en la segunda etapa de este proyecto trabajando con estudiantes de kinesiología y de medicina en un grupo cercano a las 80, 85 estudiantes que están participando con estas estrategias novedosas. ¿Qué sabemos de la meditación? Bueno, en un estudio en que queríamos ver cómo lográbamos generar, potenciar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, la doctora Cuevas nos ayudó a desarrollar este protocolo, donde a partir de un reclutamiento y un trabajo con los estudiantes y personal capacitado, se evaluaban distintos parámetros sobre la concentración y la capacidad de aprendizaje. Y esto en algún momento lo queremos conectar con la plasticidad neuronal y con indicadores fisiológicos de estrés, por ejemplo, cortisol en saliva o respuesta adrenérgica a distintos estímulos. ¿Qué se ha logrado ver hasta la hora? Hemos visto que aquí en azul ustedes tienen los parámetros pre-encuesta, es decir, antes de las intervenciones de ejercicio, de concentración y de mindfulness, y en verde los parámetros que se obtienen después de aquello. Es decir, los estudiantes responden en esta encuesta que se llama Cisco de mejor manera, ¿cierto?, cuando se enfrentan a estresores, a incorporar una reacción física en su respuesta, o a reacciones de comportamiento frente al estrés. Es decir, hemos logrado a través de dos encuestas demostrar en un grupo piloto, ¿cierto?, que el aprendizaje, la concentración de los estudiantes pudiese verse mejorada en sus indicadores si logramos generar un ejercicio de concentración previo a través del trabajo que ha hecho
Magdalena con 2 estudiantes tesistas, Lisette y Patricia de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, y de una facilitadora que es una experta en este tema que ha ayudado a la formación y al entrenamiento de los equipos, como es Mariela Raglianti. ¿Cómo esto puede impactar en el trabajo de los docentes en el ámbito preescolar, o a nosotros como académicos en mejorar las capacidades de nuestros estudiantes y asociar eso de nuevo con el LTP, las técnicas de aprendizaje? Es el desafío que tiene esta línea de investigación de nuestro grupo en este momento. Adicionalmente, hemos generado herramientas de apoyo, como yo les decía, para los estudiantes del área de las ciencias sociales, pero también hemos desarrollado un trabajo que se llama Señas de mi Tierra, en términos de llevar el conocimiento fisiológico hacia un lenguaje inclusivo, que es el lenguaje de señas, y a partir de eso comunicar lo que nosotros creemos que es importante de una forma inclusiva en los conocimientos que hemos generado en el laboratorio. La revista, que es un desafío interesante que está liderando el profesor Muñoz, tiene que ver con esto, ¿cierto? Con que sus propios pares le enseñen a sus generaciones más jóvenes, a través de esta revista digital, cómo aprender la fisiología, la neurociencia y distintos aspectos de ello. Prueba de aquello, tenemos aquí ejemplos, un trabajo hecho por las estudiantes de enfermería, de química y farmacia y de nutrición, donde empiezan ahora a nutrir esos elementos de forma importante. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder generar una transferencia del conocimiento básico que generamos hacia el área de la innovación y de la investigación docente. Tenemos grandes desafíos ahí y evidentemente son parte de lo que inspira el título de esta charla. Nada de esto tiene sentido si no lo logramos comunicar, y comunicar de una forma efectiva y una forma hacia la comunidad que espera desde sus científicos que le comuniquen el conocimiento que puede ayudar a solucionar sus problemas, ¿ya? Y en ese sentido nos hemos centrado en los estudiantes escolares, en los profesores de enseñanza básica y media, y evidentemente en la sociedad, con varias iniciativas. Yo las mencioné aquí: el Brain Awareness Week, 1000 científicos, 1000 aulas, opinión especializada en distintos canales de comunicación, el apoyo que hicimos al programa de vacunación y los convenios de capacitación que tiene el departamento, que les voy a contar brevemente a qué se refiere. Una estrategia de vinculación. La historia del Brain Awareness Week para nosotros nos llena de orgullo. En 2011, profesor Patricio Castro partió en la Biblioteca Municipal de Concepción haciendo cursos acotados, donde participamos tanto los profesores de neurociencia como profesores de la facultad de otros departamentos. En 2019 llevamos 2000 estudiantes al gimnasio A de la Casa del Deporte para hacer el Brain Awareness Week, y durante 2020 hemos hecho un curso de actualización para profesores de colegios, y en el 2021, ¿cierto? Hicimos una estrategia. Vamos a hacer ahora la Semana de la Ciencia, que les voy a mostrar más adelante. Un hito muy importante en esto es que tanto la Fundación Dana como la IBRO nos han dado un proyecto para fortalecer la vinculación y el desarrollo y la diseminación de la neurociencia, en un proyecto que recientemente Pato nos informó que nos habíamos adjudicado para 2022. Por lo tanto, la historia ya de 10 años del Brain Awareness Week se robustece y nos permite generar, por ejemplo, iniciativas como la que tenemos este año con Andalien Sur, la Semana Internacional de la Ciencia, donde vamos ahora a colaborar los profesores del departamento, pero también siempre invitamos a profesores de la facultad a participar con estudiantes y con alumnos en esta iniciativa tan importante. Quisiera, yo no sé si puedo lograrlo. Si lo logro, será fantástico. Aquí quiero mostrarles solamente el comienzo de un testimonio para que ustedes puedan dimensionar lo importante que es para los profesores poder participar de este tipo de cosas. Si no se escucha, por favor me avisan, porque es importante que puedan escuchar lo que se menciona. No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha, Jorge. Bueno. Tienes que compartir con audio. Espérate, voy a ver si lo puedo compartir desde otra opción. Bueno, en realidad
en función del tiempo y porque quiero que podamos discutir más bien, voy a terminar la presentación y luego si quieren lo podemos escuchar, pero ellos valoran de esa forma el trabajo que hemos hecho porque les entrega herramientas adicionales a su trabajo. También hemos hecho un trabajo muy importante de los hallazgos científicos que hacemos, tanto en investigación básica como en investigación en docencia o los estudios clínicos, a través de nuestras plataformas, el Facebook, el Twitter que tenemos asociado en neurobiología, que es nuestro trabajo de posgrado. Y fíjense que a partir de esto, por eso yo les decía al principio, uno ve con alegría cómo es posible que un grupo evolucione, crezca, se complemente y trabaje en distintos ámbitos del área disciplinar. Y cuando uno evidentemente tiene que hacer algún análisis de indicadores, a mí me enorgullece que el grupo al que pertenezco tenga indicadores como los que yo les muestro aquí. En el periodo 2012-2016 teníamos, estos son proyectos totales, Fondesit. En el periodo 2017-2021 incrementamos eso de forma importante, pero más importante aún, lideramos muchos de esos proyectos. Por lo tanto, creo que para los investigadores jóvenes de nuestro grupo es importante tener esta base sólida de trabajo para que ellos puedan proyectar su desarrollo científico, su desarrollo académico y también docente. Fíjense que hemos incrementado, muy difícil incrementar las publicaciones, pero a pesar de la pandemia y el estallido social, sí tenemos un incremento en las publicaciones en el periodo 2017-2021 respecto del 12-16, y esto yo creo que es lo que más nos satisface y a mí me tiene muy contento, es la capacidad que hemos tenido de desarrollar a partir de nuestro conocimiento de ciencia básica, proyectos de docencia aplicada. De un proyecto que teníamos en el periodo anterior, hoy día tenemos alrededor de 6, si es que no me equivoco, sí, 6 proyectos que demuestran que las capacidades cuando están articuladas, cuando están en un trabajo colaborativo, ¿cierto? Es posible que el desarrollo se lleve a cabo en los ámbitos que yo les he mostrado en las diapositivas anteriores. Así que, dicho eso, no quiero tomar más tiempo, probablemente me tomé más tiempo del que quería, pero me gustaría ahora agradecer su presencia, su participación y abrir la discusión para comentar las cosas que estimen pertinentes o los detalles de algunas de las líneas que les conté. Muchas gracias. Gracias, profesor, por la exposición, por cómo nos ha presentado la historia del grupo de neurobiología. Interesante ver cómo trabajan colaborativamente y se pueden ver como ciertos grados de especialización dentro de lo que hacen. Ahora tenemos un tiempo para preguntas, reflexiones, en consideración a la experiencia y los conocimientos que nos ha dado el profesor Fuente Alba, y tenemos al profesor Juan Pablo Enrique con la mano levantada, así que puede encender su micrófono y lo va. Sí, profesor. Eso, hola, buenas tardes a todas y todos. Tengo 2 comentarios y 2 preguntas. El primer comentario que tengo es que te pido disculpas por el estornudo, porque me dijeron que me pegué un medio estornudo cuando entré. Y no caché porque había entrado con el micrófono abierto. Lo siento, Jorge, y lo siento todas y todos. Menos mal que fue un estornudo, ¿no? Puede haber pasado desapercibido, Juan Pablo. Nadie sabía. Sí, no, como no se van a dar cuenta, me vinieron a decir aquí a la oficina como, oye, ¿qué te pasó? Así que lo siento, tú sabes que jamás... Pero nada, entré con el micrófono abierto. Ni Está bien, profesor, no así se que preocupe. La primavera es así. lo siento. Sí, además, claro. Oye, el otro comentario es, gracias por tu presentación, súper interesante. Yo creo que las iniciativas de colaboración, y eso es un poco lo que tratamos de hacer en la presentación anterior que hicimos del GDEP, del grupo que tenemos acá de Biología del Desarrollo, son las experiencias que necesitamos de colaboración efectiva en la facultad, porque nos van a permitir dar un salto. Me gustaría que hiciera un comentario a ese respecto también más adelante. Pero ese comentario te lo voy a hilar a 2 preguntas que creo que son bien fundamentales a la hora de establecer grupos. Uno, ¿cómo han establecido la colaboración estrictamente en lo científico? Básicamente, porque uno viendo los papers que mostraba ahí aparecen
muchos de ustedes de autores y coautores. Entonces eso implica que hay un momento de abrir, me imagino, la investigación a los colegas y aceptar o pedir ayuda frente a ciertas técnicas, por ejemplo, para que sean un aporte y obviamente el paper se va a robustecer. Pero ¿cómo es esa comunicación antes de...? Porque cuando el paper está terminado, está todo muy bonito, ¿cierto? El tema es cómo se reúnen periódicamente, se muestran trabajo en tránsito, digamos, y decir, oye, mira, yo puedo colaborar acá, o te pido a ti que colaboremos. Si nos puedes contar un poco de esa dinámica más interna que pudiera ser ejemplificada. Sí. Y eso lo uno a mi segunda pregunta, que es el tema del liderazgo, Jorge. Porque yo creo que los grupos digamos, sí, de investigación, pese a que ustedes son más, y nosotros yo creo que también, ¿hay un liderazgo visible o hay liderazgos parciales según el ítem? O también, porque también cuando todos somos generales, tú sabes que no, eso no funciona, o todos soldados, digamos, tampoco. Esa es mi segunda pregunta, el tema de la jerarquía. Es, declarada o practicada, digamos, en cualquiera de los dos casos. Eso, gracias. Bueno, Juan Pablo, me hiciste preguntas muy difíciles, pero te las voy a tratar de responder sencillamente. Mira, nosotros desde que yo llegué al departamento, desde que empezamos a formar el grupo con el profe Guayo, Leo, ¿cierto? Y el grupo se empezó a armar, siempre trabajamos bajo la concepción de un grupo, ¿ya? Es decir, la administración de los proyectos en el ítem operacional era común, las cosas y los gastos, digamos, de funcionamiento eran compartidos, todo como si funcionáramos como un solo proyecto, con 3 fuentes de financiamiento distintas, pero que finalmente estratégicamente nos dimos cuenta que eso mejoraba la eficiencia del uso de los recursos, obligaba a todos los estudiantes a trabajar en conjunto. Nuestro departamento no tiene laboratorios, tiene un laboratorio, que es todo el departamento. Y los estudiantes interaccionan entre ellos, conversan, y mucho del desarrollo y de la colaboración que a veces se necesita en temas puntuales nace de que un estudiante necesita de la expertise que hay en otros estudiantes dentro de las líneas. Y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista de la gestión, haber partido nuestra conceptualización como un grupo grande, un grupo, y que el que va llegando va aportando dentro de sus posibilidades y sus capacidades, ha hecho que se fortalezca un trabajo colaborativo. Por eso que yo les digo que una experiencia es esa, haber generado una instancia de trabajo colaborativa, y los desafíos son muchos. Tú ves que abrirse hacia el ámbito de la investigación en docencia hay un potencial tremendo ahí, hacia el área de la vinculación con el medio también. Prometo que en algún momento les voy a mostrar el video para que ustedes vean lo que dicen los profes respecto de cuál ha sido nuestra contribución hacia ello. En términos de la administración, ¿ya? Tenemos ese concepto, y los proyectos Fondes y todos los proyectos colaboran a mantener, a fortalecer y al trabajo de todos, ¿ya? Y por lo tanto eso es muy importante. Los grupos se reúnen evidentemente en pequeños grupos, porque reunir a los 70 probablemente es impracticable siempre, pero sí hay interacción y hay esta comunicación, la sinergia entre estudiar ideas. Por ejemplo, la historia del ajo negro, que no la conté, pero que es una historia muy entretenida, la de la pimienta del canelo también, etc. Así que yo creo que eso por esa parte. Considerar el trabajo de un gran equipo, un solo equipo, yo creo que es lo que a nosotros nos ha generado una ventaja. Y respecto de los liderazgos, mira, yo considero que en nuestro grupo no hay líderes, sino que hay gente que tiene más experiencia, y yo siempre he visto que esa experiencia se pone al servicio de los demás. Y te doy un ejemplo sin dar nombres. Nosotros hemos tenido periodos en que nuestros investigadores han tenido dificultades, pero el resto del equipo hemos tenido la conciencia de que tenemos que apoyarnos, porque si somos todos más exitosos, nos va bien a todos. Y yo creo que ese es un concepto que debe trascender a un grupo, un departamento, una facultad, e incluso me voy a dar una licencia a una universidad. Porque si le va bien a la universidad, nos va bien a todos; si le va bien a la facultad, nos va bien a todos. Y el departamento sigue. Y hemos visto esa evolución positiva. Hemos visto que el fortalecer y apoyar
hace que la gente más joven también se potencie. Y tú ves ahora y comparas hace un par de años atrás y ves que vamos como trenes, así, gente joven potenciándose, y eso es importante. Nosotros estamos en una etapa ya en que tenemos que mirar para atrás y ayudar a que los jóvenes se potencien y se desarrollen y adquieran capacidades competitivas. Así que no sé si con eso respondo tu Sí, consulta. súper bien. Sí, pues yo creo que por ahí van las claves. ¿Eh? Sí, muy interesante. Gracias, Jorge. Y perdón por el estornudo de nuevo. Si me dan 2 segundos, antes de que alguien quiera preguntar algo más, yo solo quiero mostrarles el video porque me parece que Dele, es profesor. relevante poder mostrárselo. Cuando dice que son 70, mientras busca eso, son 70 entre estudiantes de doctorado, pregrado, postdocs, académicos, Sí, ¿cierto? sí. ¿Y PI cuántos son? ¿Profes, digamos, colegas? 11. 11. Ya, ok, sí, más o menos para tener Es una que no idea. me... ¿Usted está viendo la ventana del video, no? Sí, Es ¿Sí? una pantalla blanca, profe, y Ya. tendría que compartir con el audio de la... Sí, ahora vamos. Sí, va. A ver. Así que no, felices de contar con esta alianza. Ustedes han sido bastante importantes para nosotros en nuestra red, y el apoyo que ustedes nos dan en realidad ha permitido desarrollar bastante competencia en los docentes para que ellos a su vez los desarrollen en los estudiantes. Así que muchas gracias por todo. Ya, eso es largo el video, entonces solamente ahí ustedes ven que la sensibilidad de proporcionarle herramientas a los profesores para que ellos después hagan la traslación hacia sus estudiantes es una cuestión súper motivante. Muy bien, gracias, profesor. Tenemos tiempo para hacer más comentarios, los pueden dejar por el chat, los levantan la mano. No sé, hay algunas voces que se están moviendo, profe, por ahí. Profe, yo le hago una pregunta. En consideración a cómo usted Sí. muestra estos pilares del quehacer del grupo, ¿cómo ve que se van especializando los docentes, los investigadores, por ejemplo, en el área de la docencia, en el área de la investigación, en el área de la vinculación con el medio? ¿Cómo van adquiriendo estas nuevas capacidades que quizá años anteriores estaban como, se daban por hechas, que solamente un profesor tenía que tener todas estas mismas características o actividades en su quehacer, pero ahora ya vemos especialización? ¿Cómo ustedes han ido viendo este nuevo horizonte de la especialización? Lo hemos visto como un elemento estratégico dentro del desarrollo académico de nuestro grupo, porque evidentemente todos tenemos capacidades distintas, ¿cierto? Y la idea es que las podamos desarrollar en las cosas que más nos interesan y que tengan también un impacto. Y evidentemente yo me puedo dedicar más a la parte científica y en el potencial de la investigación en docencia, los profesores jóvenes tienen más energía. Y yo voy a colaborar con ellos en todo lo que sea necesario para que esos proyectos también sean exitosos. Pero cuando ha sido al revés y hemos necesitado del aporte de los profesores en distintas instancias, también lo hemos conseguido. Por lo tanto, me parece que es importante ese concepto de trabajo en equipo, porque claro, hay distintas áreas que las lideran distintos profesores, pero están con la tranquilidad que detrás de eso estamos todo el resto de profesores apoyando en lo que se necesite. Prueba de ello es que el BAU de la Semana de la Ciencia este año va a tener cerca de 25 charlas. Todos los profesores del departamento, algunos profesores de la facultad invitados y profesores tanto de otras universidades en Chile como fuera de Chile. Entonces, creemos que eso tiene que ser creemos que ha sido la fórmula de generar un trabajo en equipo. El concepto de equipo creo que es muy importante y yo le agradezco a todos los profesores del grupo que también cultiven ese espíritu. Gracias, profesor. Jorge, sí, que llama la atención, siento que a diferencia de lo que nos contaba el grupo de desarrollo, siento que fue formándose a través de investigadores que estaban en distintos departamentos, ¿cierto? En el caso de ustedes, es todo el departamento del grupo. Me da la impresión de que no queda nadie fuera. Entonces, claramente esto es más, yo lo veo como una política del departamento. Tú has estado como director por varios periodos, entonces me imagino que ese ha sido el trabajo, digamos, que se ha tratado como departamento, más que pensar como grupo de investigación. Claramente esto es algo mucho mayor, mucho más amplio,
que muestra el quehacer en distintas áreas, y donde todos los que llegan y se contratan están involucrados o llegan, digamos, a este laboratorio común que tú mencionas, porque igual, digamos, estarían con las reuniones típicas de departamento que todos tenemos, pero además tendrían sus reuniones como grupo, entre comillas, que son los mismos. Entonces, ahí, ¿cómo es la cosa? O sea, no sé si tienes algún comentario al respecto. O sea, yo lo entiendo como una política del Departamento de Fisiología de tener, ¿cierto?, este laboratorio abierto grande donde los distintos investigadores que van llegando pasan a integrar parte de un equipo y trabajan en conjunto y se apoyan, como tú dices, cada uno con sus distintas especialidades, pero me da esa impresión, porque creo que no hay nadie que no sea el departamento que esté ahí incluido. ¿Sabes qué? Mira, sí, entiendo tu pregunta, y te voy a dar mi visión, como lo veo yo. A lo mejor si le preguntas a los profes, puede que alguno de ellos tenga algún matiz en eso. Pero si esto fuese solo una política de departamento, a mí me da la impresión que sería a lo mejor algo impositiva, y sería sería difícil que una sola persona tuviese la capacidad de tener toda esta gran visión en los distintos ámbitos en que nos desarrollamos. Yo veo esto como un trabajo de equipo. Y si no fuese así, yo creo que no se desarrollarían todas las áreas de la forma en la que las hemos desarrollado. Claro, siempre está la preocupación, y yo ahí reconozco de los profesores que llevan más tiempo en el departamento y que han sido los responsables de transmitirnos a los que venimos un poquito más atrás, de la importancia que tiene el desarrollo académico para los más jóvenes también. Y en ese sentido, instarlos continuamente a participar, a colaborar, a integrarse, ¿cierto?, en este equipo. Yo te digo, el departamento funciona como un equipo, pero eso no excluye al trabajo que hemos realizado de colaboración con otros departamentos, con otros profesores, en los que lo hemos invitado a jornadas, han participado en investigación. Y yo creo que eso no es una limitante. Evidentemente se nota porque el núcleo más duro son los profes del departamento, pero evidentemente ahí hay colaboración y las puertas están abiertas para colaborar con todos los profes que lo estamos haciendo y que quieran. ¿Sí? Yo te digo, si hubiese sido una política del departamento, si saben qué, señores, ustedes tienen que desarrollar un magíster en neurobiología, no hubiese salido tan exitoso como el trabajo que hicieron José Guzmán y Gonzalo Llévenes para desarrollar el programa. Si yo le hubiese dicho a alguien, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer una línea de investigación en mindfulness y aprendizaje, a lo mejor no hubiese tenido el mismo éxito que tiene el que Magdalena esté súper entusiasmada en eso y vea el potencial que significa en técnicas de aprendizaje. Y cómo eso después lo podemos llevar a la parte científica. O, por ejemplo, lo importante que ha sido el interés del Patricio en que apliquemos los conceptos de neurofisio y de fisio, ¿cierto?, a través de innovaciones con equipos como los relojes inteligentes. Si eso hubiese salido todo de una persona, creo que no hubiesen tenido los mismos logros que las iniciativas en las que todos colaboramos, pero alguien se entusiasma un poquito más. Bien, gracias, Jorge. Excelente, y felicitaciones a cada uno de los miembros del grupo del departamento. Excelente trabajo. Gracias. No sé, Silvain tiene la mano. Sí, hola, bueno, buenas tardes, Jorge, gracias por tu charla. Tenía dos preguntas. La primera era la que te hizo Roxana, efectivamente, que si bien el GDEP transciende dos departamentos y no está cerrado a incorporar colegas de otros departamentos, no, tres, porque hay un colega de oceanografía. Entonces hay dos facultades, tres departamentos. Ustedes somos como más de familia, digamos, y bueno, quizás son mira distinta. Y me imagino que en el futuro no están cerrados, como dijiste, a incorporar más personas. Pero sí, es bien curioso eso, cómo han consolidado el departamento, que también es lograr formar una unidad así. Es muy bueno y por eso también lo felicito. Gracias. Ahora, la segunda pregunta, comentario un poco
te quiero decir que a mí lo que me gustó mucho en tu charla es que pongas el énfasis en la ciencia básica, ¿te fijas? Y efectivamente, yo creo que todo tiene que partir desde la curiosidad, el conocimiento, el desarrollo libre del espíritu. Y he tenido conversa últimamente con algunos colegas sobre mi preocupación, que todos los días estamos bombardeados de correo que nos piden ser emprendedores y innovadores. Y por ser, no sé, políticamente quizá incorrecto, veo en los asistentes aquí que están presentes en tu charla, falta mucha gente, principalmente de los que se dice más de la rama de la ciencia, digamos, aplicada, si tal cosa existe, ¿te fijas? Entonces, tú volviste un poco a sentar la base y no hay que olvidar que nosotros estamos aquí en la Facultad de Ciencia Biológica. Y todo debe partir de aquí. Eso es para el comentario. Y la pregunta es, sí, yo no soy anti-innovación ni nada de eso, entonces te quería preguntar si tienen algunos proyectos que están como más cercanos a poder llegar quizás a algunas aplicaciones o si tienen esta inquietud o no. Digamos. Sí, sin duda. Sin duda que Disculpa porque me lo perdí. Sí, no, sin duda que esa inquietud está. Yo concuerdo contigo en que, y lo he dicho en varias partes, a mí me parece que la ciencia básica es el radier sobre el cual se construye cualquier estructura adicional que incluya transferencia, innovación. Nosotros hemos explorado esos campos también. Profesor Aguayo ha desarrollado una empresa de base tecnológica, varios profesores tenemos participación en patentes, ¿cierto? Pero creemos que es importante el desarrollo de la ciencia básica para poder sentar las bases de cualquier proceso de innovación. Y a nuestro juicio son caminos largos, en los cuales hemos explorado ciertas vetas, sobre todo por el lado de los nutracéuticos, ¿cierto? Tenemos un proyecto muy interesante que desarrollamos con la profe Alison Astuya, donde encontramos una toxina que bloqueaba canales de sodio. Eventualmente, en un futuro, se transformará en un esqueleto para producir anestésicos. Desarrollamos un convenio de colaboración con el laboratorio Recalcine, en su momento su área veterinaria, para aplicarlo al traslado de salmónidos, para que no se estresaran, aplicarle esta sustancia. Pero es un proceso lento y es un proceso que requiere de tiempo, y en cada etapa de la innovación o de la transferencia, yo creo particularmente, no voy a tomarme la voz del grupo, que hay que ponerle una cuota adicional de ciencia básica en cada una de esas etapas. Y por lo tanto, a mí me parece que efectivamente en nuestra facultad tenemos un desafío de seguir fortaleciendo todas las áreas del desarrollo, pero la ciencia básica con especial atención. Es por lo menos mi visión, Silvey. Gracias. Gracias, profe Silvain. Ahora tenemos al profe Francisco Noalar, quien ha levantado la mano. Profesor Noalar. Hola, Jorge. Estamos acoplados acá, esperamos un poquito. Ahí sí. Ahora sí. ¿Bajaste? Espérame, que tenemos un acoplamiento aquí mortal. Bajaste. Corta tu micrófono. Ah, ahora sí, escucha. Sí. Ya. Jorge, gracias por la presentación, muy interesante lo que nos mostraste hoy día, sobre todo en el tema de la fuerza en los temas de investigación. Pero hay un tema que siempre preocupa en la facultad, un periodo después del en adelante que se hizo un esfuerzo importante de grupo de profesor conseguir proyectos de mayor envergadura, llámese institutos
núcleos, qué sé yo. Un periodo que se lograron núcleos de investigación y institutos o basales no se pudo. Digamos. Yo sé que ustedes han postulado también a ese tipo de iniciativa. Ahora hay, no sé si 2 o 3 núcleos en postulación, al menos no nos han salido todavía, ¿cierto? Pero en su momento hicimos un diagnóstico, me acuerdo, después de varios resultados negativos, pero ahora desde el momento, digamos, después de tu experiencia, yo sé que ustedes también han intentado postular. ¿Qué falta? Porque cuando uno mira producciones, no sé, pues tú mostrabas ahí los últimos 5 años 100 papers, digamos, debería ser más que suficiente para entrar en este tipo de iniciativas, ¿no? Y seguir fortaleciendo el trabajo científico con recursos que son tremendamente necesarios. ¿Qué es lo que está faltando desde tu punto de vista? Que no creo que sea calidad científica, ¿no? Una pregunta también difícil, profe, porque efectivamente las postulaciones a los grandes proyectos siempre nos han llevado por un camino de amargura y de evaluaciones durísimas en términos de la integración de nuestras capacidades científicas básicas. Y yo creo que ahí tenemos una debilidad. Tenemos tremendas capacidades, pero no nos hemos estado preocupando de potenciarlas. Y en esa potenciación es donde se consigue la solidez para presentar o liderar un proyecto de la envergadura de lo que puede ser un basal, un instituto, porque finalmente por lo que nos van a medir después de adjudicarnos es por la capacidad exponencial que tengamos en formar estudiantes de posgrado, en duplicar los papers probablemente, en generar técnicas innovativas de investigación, por ejemplo, todo lo que tenga que ver hoy día con animales, ¿cierto? Animales que se puedan manejar por luz, que son un modelo muy elegante como el que mencioné, que está trabajando el profe Aguayo, pero también porque no tenemos que dejar de lado la capacidad de trabajar con instituciones clínicas. La traslación de nuestro conocimiento básico hacia las aplicaciones clínicas, en términos de entender los fenómenos, de poder estudiar en muestras humanas, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos desarrollando en la investigación básica, a mí me parece que es clave y lo hemos descuidado un poco. Experiencia. Cuando Pamela Godoy fue a Alicante, ella tenía el laboratorio, cruzaba un pasaje, no era ni una calle, cruzaba un pasaje y llegaba al Instituto de Neurociencia, donde tomó las muestras de pacientes, de post-mortem, de pacientes que habían tenido Alzheimer, y pudo evaluar el P2X2. ¿Cuánto de eso hoy día fortalecería y distinguiría a las iniciativas en las que estamos trabajando? Alteraciones de la placa neuromuscular, impacto en la señalización de cáncer, cómo podemos rescatar variantes resistentes a antibióticos en las salas hospitalarias y evaluar, por ejemplo, ahí nuevos fármacos que nos diseñe Felipe o Alexis, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese engranaje lo hemos descuidado un poco y tenemos que en algún momento sentarnos como facultad y grupos de investigación a ver cómo lo potenciamos. Pero de la forma dura, es decir, cómo sacamos adelante iniciativas que nos distingan. Porque si no, todo este espíritu con el que queremos que nuestros académicos más jóvenes se fortalezcan, nos va a costar el doble de trabajo y no vamos a conseguir el hito que tiene la Facultad de Ciencias Oceanográficas, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Naturales, por ejemplo, en oceanografía. Yo creo que ahí tenemos que hacer el mea culpa, el análisis crítico y dedicarnos a priorizar esa articulación y el fortalecimiento de nuestras capacidades en ciencia básica para poder competir, porque si no, no vamos a poder. Los fondos hoy día están tremendamente competitivos y este otro tipo de proyectos necesita de que estemos todos al máximo nivel. Es como jugar con la selección. Eso creo, profe. Gracias, Jorge.
Gracias, profesor. Seguimos conversando, conociéndonos como facultad, como dice el lema de estas charlas: conocer, colaborar e impactar. Si alguien más tiene preguntas, comentarios, para dejarle al profesor Fuentealba, estamos en los últimos minutos de la jornada. Por acá, profesor Juan Pablo Enrique, de nuevo toma la palabra, lo voy a... No, solo para esta última discusión, que es súper interesante lo que tú planteas de las partes clínicas y eso, pero en la universidad hay prácticamente nula historia de investigación en el área de medicina. Entonces, como si uno pone el foco ahí, estamos súper lejos, ¿o no? ¿Qué crees tú? Es para saber tu opinión, porque a lo mejor la pregunta de Francisco, como yo la entendí, al menos como con las capacidades que tenemos, que deberían bastar para ganar. Y eso estaba también implícito, por eso me tomo la libertad de meterme en esto, porque estaba implícito cuando te pregunté lo del liderazgo. Yo creo que en los proyectos grandes eso igual tiene que ver con un liderazgo potente. Eso nunca lo hemos abandonado en Chile, como el proyecto de alguien, porque esa persona le pone algún sello, y podemos hablar de un montón de ejemplos. Porque lo de los campos clínicos, claro, ojalá tuviéramos el hospital al lado, pero estamos súper lejos, porque la Facultad de Medicina históricamente aquí, tú sabes cómo es la cosa, pues hay como un montón de profes que hacen clases, pero no sé, no hay gente como de planta. Entonces, a lo mejor, o tal vez en el largo plazo, pero en el corto plazo, yo me hago la misma pregunta que Francisco: ¿por qué con las capacidades que hay no caen estos proyectos acá? Cualquiera que vea tu presentación diría, ¿por qué no? Digamos, con todo lo que han logrado. O sea, con todo lo que hemos logrado, incluso nos destruyeron en el último instituto. Yo creo que pasa por un trabajo sistemático, Juan Pablo, y el liderazgo al que probablemente tú haces mención y que menciona también el profe Nolar, yo lo interpreto como la convicción de un grupo, de un equipo, estoy pensando equipo facultad, de sacar adelante ese tipo de iniciativas. Porque yo no dudo de las capacidades científicas de ninguno, pero se potencian si es que trabajamos en equipo. Y algún día te tocará liderar a ti una, otro día le tocará liderar a otro profesor otra, ¿cierto? Pero en ese proceso de maduración, yo creo que en el que no le hemos dado la suficiente continuidad para tener un concepto que identifique en términos de ciencia básica a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Porque tú decías, hoy día tenemos múltiples capacidades, pero ¿en qué vamos a trabajar? No tenemos ese concepto hoy día. Y ese concepto hay que trabajarlo, no nos va a salir en un mes antes de una convocatoria a un instituto la idea con la que tenemos que presentarnos. Eso tiene que ser un trabajo probablemente de un par de años. Y hago el mea culpa, no nos hemos tomado el tiempo de discutirlo. No nos hemos tomado el tiempo de decir qué nos falta para hacer una facultad de ciencias de excelencia. A pelear con la Chile, a pelear con la Católica, para pelear con las que se llevan siempre todos los fondos, ¿cierto? Porque te ponen, qué sé yo, 15 modelos transgénicos, no sé, por poner un ejemplo, múltiples modelos animales, una variedad infinita de técnicas disponibles para trabajar, pero en base a un concepto que creo que nosotros no lo hemos logrado terminar de madurar todavía. Pero ese punto que tú acabas de decir me parece más accesible que tener campos clínicos, por ejemplo. No, yo lo de los campos clínicos, creo que es un tema que lamentablemente hemos desperdiciado. Pero fíjate que a mí me ha costado años de reuniones, pero hemos ido consiguiendo cosas. Los estudios de bioequivalencia fueron una cuestión inédita. Sí. Piensa tú que en diciembre fuimos a conversar con el subdirector médico, le dijimos la importancia que tenía cuando todavía ni el ISP había empezado a instaurar el programa de farmacovigilancia, la importancia que tenía monitorizar a los profesionales, que eran una población, entre comillas, cautiva, ¿cierto?, a la cual tú le podías preguntar directamente. Nos reunimos, el encargado de informática del hospital desarrolló una plataforma, o sea, una encuesta web. Esa encuesta web la contestaba cada persona que se pinchaba la vacuna, la Pfizer o la Sinovac.
y si había algún tiqueado, algún efecto adverso, salía un email para medicina familiar, que era para que lo atendieran y lo evaluaran su condición clínica, y un email a la Marcia Soar para que hiciera el registro de farmacovigilancia. Esas fueron capacidades del hospital, ¿te fijáis? Entonces yo creo que, de nuevo, la idea, el concepto, esta palabra no me gusta mucho, pero tenemos que poder venderlo en el potencial que significa para el hospital. Oye, la gente del hospital que está en esta publicación, que no está indexada, en la revista de la Sociedad de Farmacología, no tiene índice ISI, pero imagínate lo que les sirve en su valoración profesional, en su desarrollo funcionario, es impresionante. Entonces yo creo que por ahí hay que ir. Gracias, profesor. Tenemos la mano levantada, el profesor Patricio Castro. Sí, no sé si me escuchan. Sí. Sí. Ya. No, cortito nomás, asociado a lo mismo que están discutiendo, quizá algo que se está haciendo, yo también participé en la dirección de investigación, y capaz que también sea una buena estrategia, y lo veo por ahí también, buscar nicho también. Yo creo que, no sé cómo ve esa... Porque claro, ir a pelear a Santiago o con Santiago siempre va a ser en desventaja. Estoy pensando en los proyectos grandes de no. Pero claro, buscar un nicho en el cual nosotros tengamos las capacidades y podamos destacar, a lo mejor es una estrategia buena. Y eso uno. Y lo otro, quizás también mirar un poquito más, no tanto lo que pasa es que uno siempre está en urgencia, ¿no? Siempre está atrasado. Siempre está atrasado con el proyecto, con los papers, pero aparte de eso, quizá en forma paralela, tratar de generar algunas cosas que sí impacten, no sé, un trabajo de 3 años, de varios investigadores, pero con el objetivo de ponerlo en una revista buena, que impacte, porque esto también es un poco de marketing, ¿no? Lamentablemente, a mi modo de ver. Muy economicista todo, pero bueno, el modelo que tenemos. Y cómo ve esa estrategia como para de nuevo? Todos queremos lo que tú mencionabas de si le va bien a la facultad, nos va bien a todos, si le va bien a la U, nos va bien a todos. Eso es lo que uno no quiere en el fondo a largo plazo, que a todos nos vaya bien. ¿Cómo ve esa estrategia? Me perdí un poco en tu pregunta, Pato, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de primero convencernos de lo que queremos hacer. Nosotros queremos hacer, en nuestro caso, queremos hacer ciencia básica, queremos esa ciencia básica proyectarla hacia la vinculación, hacia la innovación en docencia, ¿cierto? Y a partir de eso, y aquí voy a ser romántico, perdónenme, disfrutarlo. Y cuando uno está disfrutando lo que hace, el resultado es mucho mejor. Entonces yo creo que tenemos que estar convencidos de lo que queremos y de ahí en adelante trabajar todos juntos por eso. No sé, no lo veo de otra forma, porque por poner un ejemplo para los más jóvenes, Erwin Nerr y Bert Sackman publicaron el paper que les dio el Nobel en el Flugers. Y el European Journal of Pharmacology, una revista chiquitita. Pero ellos disfrutaban haciendo, soldando cables, poniéndole amplificadores y finalmente registrando la corriente. Y tú te fijas que no necesariamente tenemos que tener un Nature para poder desarrollar cosas de alta calidad que tengan un impacto. Y yo creo que hoy día tenemos dos misiones: desarrollar ciencia de excelencia que genere impacto y contribuir a tratar de resolver los problemas que tiene nuestra sociedad y que le pide a sus científicos que le ayuden a resolverlos. Por ejemplo, las adicciones. Por ejemplo, cómo podemos sacar de un cuadro clínico una intoxicación por etanol para ver si el sujeto está con drogas, si está con una lesión cervical que le impide responder, etc. A mí me parece que por ese lado va el asunto. Ahora, si eso logra tener un impacto que muestre, yo creo que la mejor manera de venderse es que las cosas que estamos haciendo se hacen con excelencia y con calidad. Eso es lo primero.
No vale tanto salir en el diario diciendo algo si detrás no hay ciencia dura que respalde lo que estamos haciendo. Porque si no, se cae muy fácil. Creo yo, en mi opinión. Profesor Francisco Nolar, tiene la... Ya, solamente para complementar, yo creo que hay algo que también es importante, no solo definir nichos ni, ¿cierto? Lo que todos disfrutamos de lo que estamos haciendo, por eso estamos en ciencia, digamos, sino que yo creo, ¿cierto? Uno sufre a veces porque no se saca uno u otro proyecto y tiene ilusión, pero yo creo que a lo mejor hay un punto que podemos fallar también en términos de si se identifica un área que es potente, donde hay una eventual posibilidad de llegar más allá, ¿cierto? Conceptualmente, financieramente, qué sé yo, competitivamente, también el punto es cómo se hace, ¿te fijas? Pues yo puedo decir, me gustaría correr en Fórmula 1, pero no tengo el Ferrari, ¿te fijas? Entonces, pero entre todos a lo mejor lo podemos comprar. Entonces, ¿cómo aterrizo eso a la ciencia? No sé, nos interesa a lo mejor a mucha gente estudiar productos aislados de flora nativa, ver efectos farmacológicos, hay grupos potentes que pueden hacer esto, tanto en cáncer, tanto en otros tipos de patologías neurodegenerativas. Pero voy a hacer el screening probando droga a droga. Y eso nos aleja de los niveles de competencia, te fijas, a nivel internacional. Porque cuando uno mira, por ejemplo, lo que hace, no sé, yo he seguido algunos papers de Brent Stotwell de Columbia University, ellos tienen robot y que analizan 20.000, 30.000 fármacos de una pasada, digamos, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué, si nosotros somos capaces de decir, ya, ese es nuestro Ferrari, bueno, vamos a pelear para postular como facultad un fondo X mayor y vamos a comprar un robot de screening de fármaco global, te fijas, y todos vamos a trabajar con él. Entonces, eso nos va a dar un salto realmente, nos va a meter en la Fórmula 1. Si no, las ideas son buenas, las preguntas son interesantes, pero cómo las queremos resolver, ¿cierto? Nos deja fuera de competencia, ¿te fijas? Llegamos a la Fórmula 1 con un buen Audi, pero no alcanzamos a competir con los grandes, ¿te fijas? Entonces, yo creo que también hay un tema de las herramientas que estamos usando para hacer ciencia, ¿ya? Y ahí yo creo que hay que también seguir mejorando y seguir focalizando, eso es lo más importante, ¿te fijas? Si el screening de fármaco puede ser un área de interés, bueno, vamos y demos el salto y peleemos por lo mejor, ¿te fijas? Ese es un poco, yo creo, una propuesta que podría ser potente para nuestra facultad. Ese es un área, un ejemplo. Eso. Sí, yo me sumo. La Universidad de Mississippi y la de Oxford, aparte se me olvidó la universidad en Australia, tienen centros de screening de compuestos a partir de los cuales nutren toda su línea de investigación y sirven como instrumentos para testear en los distintos modelos. Así que yo a esa historia, esa propuesta la adhiero inmediatamente. Un elemento central que irradie hacia todas las áreas de investigación que tenemos. Bueno, considerando ya el tiempo, profesor, yo creo que quedamos muy gratos de lo que nos comentó, de cómo fue la experiencia del grupo, cómo ha sido y cómo será en esta proyección. Ya son las 6:30, ha sido un buen tiempo de Pasó conversación. rápido. Sí, rápido pero agradable, sí. Y ahora le damos tiempo a usted para que nos se pueda despedir y dejar un último comentario, las apreciaciones finales, y luego a la profesora Pinchera, y ya con eso nos despedimos por el día de hoy. No, mira, yo, en base a lo que ustedes han conversado, y solamente me quiero tomar del título de nuestra presentación, y que decía, una experiencia, muchos desafíos. A mí me parece que tenemos la necesidad y la obligación
de tomar las cosas buenas y las experiencias buenas que tenemos en la facultad, potenciarnos y definir áreas de desarrollo prioritarias que nos fortalezcan a todos, pensando en la excelencia de la investigación en que hacemos, pero también pensando en nuestro desarrollo estratégico y el desarrollo de los profes jóvenes, que tenemos que también ser solidarios con ellos y brindarle las condiciones para que también alcancen la excelencia. Así que si nuestra experiencia de alguna manera puede servir para motivar a los jóvenes a incorporarse a distintos grupos que hay en la facultad y integrar a los distintos grupos de la facultad bajo una idea común de ciencia, de excelencia, creo que es la reflexión con la que nos tenemos que ir para la casa al día. Por lo menos yo. Bien. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos. Sin duda, ¿cierto? Esta primera charla de nuestra segunda parte del año ha generado bastante interés y también, ¿cierto?, temáticas súper relevantes que definitivamente están de la mano con lo que estamos trabajando en la Dirección de Investigación, ¿cierto?, que está asociado a estas políticas de investigación que se supone que sean a largo plazo. Sin embargo, yo aquí aprovecho de decirle que igual es como triste de repente, ¿cierto?, cuando se hacen este tipo de propuestas, como por ejemplo las mesas de trabajo a los académicos de la facultad, donde uno espera, ¿cierto?, que los que están interesados estén presentes, no llegan. Ya por decirles, en nuestras dos últimas mesas que tuvimos 10, 12 personas de toda la facultad, incluidos los que éramos miembros del comité. ¿Ya? Entonces vamos viendo por ahí. Entonces esto nos abre como un desafío. Por ejemplo, ahora, ¿cierto?, se tomó el tema de por qué no logramos proyectos mayores. ¿Ya? Este podría ser un tema para una mesa de trabajo. Y los que realmente están interesados puedan participar. Por ejemplo, ustedes decían, ¿cierto?, que en la facultad han habido intentos de estos proyectos, han llegado cercanos o han tenido críticas, lo que sea. Sería súper bueno, ¿cierto?, tener el conocimiento de esas experiencias. ¿Por qué fallaron? ¿Qué se criticó? ¿Qué es lo que falta? Que es la pregunta que está dando vuelta, ¿cierto?, en esta discusión después de la charla. ¿Qué es lo que nos falta? Entonces, yo creo que aparte de nuestras futuras charlas que tenemos, que por ejemplo el próximo jueves 4, y le avisamos a todos, es la presentación de la doctora Evelyn Jara, ¿cierto?, que es nuestra nueva académica del Departamento de Farmacología. Después tenemos Boris Parra, que es un postdoctoral, el doctor Ramírez, que también me parece que es un nuevo académico de farmacología, y la última que tenemos calendarizada ahora es el jueves 16 de diciembre, donde me toca a mí conversar con respecto a cómo estamos con el CREA, ya con información actualizada. Lo ideal sería que entre medio de estas fechas vamos a tratar de organizar una mesa de trabajo, algo similar a lo que intentamos con las mesas de las políticas, pero enfocada principalmente en este punto. Nosotros como Dirección de Investigación estamos trabajando fuerte en tratar de definir ciertas áreas o líneas de investigación actualizadas, porque también las últimas líneas que teníamos en archivos eran del 2013, así que imagínense, hemos cambiado, profesores se han ido, profesores han llegado, así que nuestra realidad es distinta. Y en eso tenemos bastante avanzado, y con esa información yo invitaría, digamos, a aquellos profesores académicos que han intentado lograr estos proyectos mayores, pueden estar con nosotros, contarnos sus experiencias, y en ese sentido juntos, los que estén interesados, conversar con respecto a, digamos, qué es lo que nos falta, o lo que proponían, bueno, qué área temática podríamos tomar, y empezar de a poco a trabajar basados en experiencias y en propuestas que puedan salir por parte de todos, como es lo que está surgiendo en este momento. Así que eso va a quedar una invitación abierta por ahora, pero le vamos a poner fecha y esperamos que ustedes puedan participar, porque eso sin duda va a potenciar, digamos, la investigación de la facultad. Así ¿Puedo que hacer un comentario, Roxana? Sí, sí. Sí, yo creo que es súper interesante lo que tú estás planteando. No tengo la respuesta a lo que voy a decir, pero en función de eso creo que es importante. Y es que, ¿cómo generamos los incentivos necesarios? No estoy hablando de plata. ¿Cómo generamos los incentivos necesarios como facultad, como dirección de investigación, para que eso se produzca, para que eso se provoque? ¿Qué estrategias vamos a usar? Porque claro, tú dices, nos juntamos, sí, nos juntamos, pero la segunda reunión va a ir la mitad de los que fue la primera, y en la última va a quedar uno solo trabajando.
y juntando los indicadores y los papers y separando los papers de dos autores del mismo departamento. Entonces, yo digo, ¿cómo? Por eso, insisto, no tengo la respuesta. ¿Cómo generamos los incentivos para blindar una iniciativa de este tipo? Es decir, no sé, estoy pensando en el aire. Blindar horas de dedicación, un cuarto de jornada exclusivamente de tantas personas dedicados toda la semana a trabajar en esta idea, y una vez que estas personas están a cargo, ir incorporando en distintos niveles la participación de los profes, los senior, los un poco más junior y los super junior. Yo creo que es un desafío importante que tenemos como investigadores y cómo desde la facultad, desde la dirección, generamos los lineamientos y los incentivos para que eso ocurra. Porque ya vemos que con las iniciativas de cada uno a veces no alcanza. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero estoy de acuerdo con el concepto que dice Juan Pablo del liderazgo. Pero yo lo veo como un liderazgo de equipo, no como un liderazgo personal. Porque personal, todos tenemos nuestra manera de ser y no sé si nos logramos potenciar desde ese liderazgo. Creo que tiene que ser un trabajo de equipo. Generar equipo, formarlos y potenciarlos para que trabajen por la iniciativa de la dirección o de la facultad. Pero los incentivos creo que es el punto donde tenemos que trabajar. Insisto que no recursos, no plata. Sí, sí. Bueno, eso lo vamos a ir conversando, digamos, pero partamos por algo, digamos. Así que primero le vamos a poner fecha a esto y en la medida de veamos cómo resulta esta primera mesa de trabajo quizás exclusivo, porque ahora obviamente estamos en el contexto de la presentación y surgió todo esto que es súper importante. Pero lo otro es dedicado con esa temática específica. Y lo ideal sería, ¿cierto?, conocer, por ejemplo, no sé si ustedes en fisiología, el profesor también Olar, ¿cierto?, han tenido experiencias en intentos con estos proyectos mayores, y partamos con eso. Y después veamos cuál sería, digamos, la posibilidad, como dices tú, de tener quizás espacios dentro de todo lo que nos toca hacer, ciertos espacios que sean como un poco más exclusivos para ir trabajando poco a poco, pero partamos con algo, partamos con eso. Yo creo que aquí es valioso la experiencia que nos puedan brindar los profesores que han participado más activamente. Francisco y Luis tienen experiencias previas en proyectos grandes en las cuales, de acuerdo a lo que yo recuerdo de las conversaciones que hemos tenido con ellos, ha faltado también una parte de voluntad institucional para apoyarlas. Entonces yo creo que eso también es un factor importante en el que tenemos que en su momento abordar. Es decir, juntemos las experiencias, que nos cuenten en qué hemos fallado en las previas, y también tenemos que tener la fortaleza de ir a buscar los apoyos institucionales que necesitemos para sacarlas adelante. Porque que nos pongan en la misma carpeta que todos los proyectos, evidentemente que con oceanografía, ingeniería, vamos a ir quedando atrás siempre. Entonces, yo creo que eso es un trabajo interno, pero también tiene una patita externa. Y ahí sí que me compro el liderazgo de Juan Pablo, de decir, ok, hay que liderar para ir a esa parte. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por todos sus comentarios. Fue súper enriquecedor, así que nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Jorge. Muy bonita la presentación. Chao. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, Chao, chao. Jorge.